También había algunos bares que ponían como extranjeros no. Entonces como así. ¿Eso lo has visto? Eso lo he visto. Muy buenas gente, soy Daniel Xu y hoy os traigo un vídeo en el que os voy a explicar lo que es vivir como estudiante aquí en China. Sobre todo porque, bueno, ahora después del COVID pues han abierto un poco las restricciones para la entrada a China y bueno, hemos visto que ya han empezado a salir becas y demás para cursar estudios aquí de nuevo. Y bueno, me gustaría saber eso, un poco la perspectiva de otra persona que esté cursando sus estudios actualmente aquí en China y su experiencia, ¿no? Lo que es la vida aquí, cómo le tratan, cómo se siente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no os lo perdáis. Vamos a ello. Let's go, baby. ¡Sí! Bueno, gente, pues ya estamos aquí con Carla. Os voy a contar una breve historia de cómo llegó aquí a China. En 2019 llegó para acabar su último curso de la carrera de cultura asiática. Dio la casualidad de que estalló la pandemia y no le quedó otra que quedarse por aquí. ¿Verdad, Carla? Más o menos, Más sí. o menos, ¿no? Y estudiar un año de chino y de la cultura china, ¿no? Y tras eso, pues te has metido en un máster que esperas acabar, me dijiste que en junio o julio más o menos de este año, ¿verdad? Así es, sí. Así que, jolín, suena bastante interesante. Experiencia. Carla resulta que es mi compañera de trabajo en AliExpress, entonces, pues tengo mucha cara, ¿vale? Y le he dicho, pues te voy a hacer una pequeña entrevista y ya, Carla. Entonces, pues bueno, vamos a preguntarte lo primero, que es que, ¿qué te llevó a venir a China? Porque no es una decisión fácil, ¿no? De decir, voy a acabar mi carrera en un país tan lejano, tan diferente al que estoy acostumbrada, ¿no? Y sobre todo, ¿qué miedos tenías cuando tomaste esa decisión? Claro, yo estudié estudios de Asia Oriental, entonces ha estado siempre como muy relacionado con China y siempre he tenido muchísimo interés en China. Entonces ya empecé a estudiar chino y cultura china en España, ¿no? Que no es lo mismo que estudiarlo aquí. Entonces dije, si quiero realmente aprender chino, hablarlo bien y realmente hacer una inmersión profunda, Claro. me tengo que ir. Así que, ala, adiós. Y me fui. ¿Y qué te llevó a estudiar la cultura china? ¿Pero por qué? O sea, quieres decir... Es que esta es una pregunta que me hace mucha gente y realmente es como, pues, es como que tenía muchísima curiosidad por el país, la cultura, es como, realmente en aquella época era lo único que me gustaba estudiar, chino, era como, wow, este país tan enorme, tan desarrollado, con tantísima gente, es como, ¿qué está pasando ahí? Ya, cuando tomaste esa decisión, más o menos, ¿qué años tenías? El decir, quiero aprender más sobre este país y sobre esta cultura. Pues tenía 16 creo, sí, No, si no me equivoco. O sea, que nació esa curiosidad joven. muy jovencita, Sí, ¿no? Sí. Y tú una vez has llegado aquí y ya te has asentado un poco como estudiante, ¿te has sentido acogida como ciudadana, como estudiante, pero sobre todo, o sea, tú sientes que tus profesores, tus compañeros de carrera, etcétera, te han acogido bien aquí? Yo diría que en general sí. Sí que es verdad que con esta época del drama COVID ha sido un poco complicado, ¿no? Igual que en Europa también hemos visto casos de discriminación hacia gente asiática. Aquí también como que se ha vivido un poco de esto, pero creo que esto es ignorancia en todos sitios. Es decir, en Europa, aquí, en todo el mundo. Entonces es algo que no puedo juzgar por eso. ¿Qué experiencias has tenido en ese sentido? O sea, ¿cómo te has sentido quizás discriminada? Bueno, son pequeños gestos, ¿no? A lo mejor el entrar en el metro y que se aparten de ti o que se suban la mascarilla, o por ejemplo hay hoteles en los que no aceptan extranjeros, incluso extranjeros que como yo, como bueno, vale, soy extranjera, pero que llevo aquí años y todo, y no, da igual. También había algunos bares que ponían como extranjeros no. Entonces como así. ¿Eso lo has visto? Eso lo he visto Wow, en Hangzhou y en otros sitios, ¿no? Entonces como esto si llega a pasar en otros sitios, O sea, el día de la de Dios. es como un escándalo. ¿Por qué crees que en esos casos muy específicos de racismo o de discriminación, por qué crees que es? Yo creo que en ese caso era ignorancia, ¿no? Eso de, o vienen de fuera, ¿no? O no puede ser que haya un extranjero y que haya estado aquí años en China, no. El extranjero viene desde España, ya, ¿no? Y como con el virus y todo. Un poco de miedo, yo creo. Ya, que nos trae el virus, Sí. creo un poco esto. Y es gracioso porque al final, pues bueno, se dice que empezó en China, ¿no? En Wuhan y tal, y al final pues es como que cuando reina el miedo todo es como irracional, todo es como sin sentido, ¿verdad? 100%, sí. Oye, ¿y qué fueron las 2 o 3 cosas que más te chocaron al principio, ¿no? En plan, shock cultural. Yo creo que una cosa que me llamó mucho la atención es el hecho de como que la gente china muchas veces tiene mucha curiosidad
por el extranjero, ¿no? Hay como mucha gente que tal vez tú eres el primer extranjero que han visto en sus vidas, a lo mejor, Sí. a lo mejor en pueblos más remotos, en China, etcétera, y que se hagan fotos contigo y te pregunten como muchísimas cosas, o que ya notas que por el hecho de ser extranjero como quieren ser amigos tuyos un poco a lo mejor, o están interesados, así que fue como, ¿por qué me estás pidiendo una foto si no soy famosa? ¿Qué? ¿Sabes, no? Eso lo he visto en otros amigos extranjeros míos y la verdad que me parece muy curioso que eso, ¿no? La gente al verte tan diferente de apariencia pues se quieran tomar fotos contigo y demás, es muy gracioso. Sí. Yo personalmente, habiendo crecido en España, digamos que el trato, o sea, es la misma reacción en cuanto a hostia, qué diferente físicamente, ¿no? Pero simplemente se te quedan mirando, obviamente hay otra cultura, ¿no? Miran, sí. Claro, la gente pues te hace un scan, ¿no? Y tal, pero no te vienen a pedir fotos ni nada en absoluto. De hecho, yo creo que en ese sentido, a nivel de apariencia o de estética, digamos que los asiáticos generalmente, hoy en día es diferente, ¿vale? Pero cuando yo era pequeño, pues como que no nos tomaban como una raza muy atractiva, quizás. Sin embargo, la gente caucásica aquí en China o en Asia en general es como mejor recibida, ¿no? Se les ve como sí. más atractivos. Lamentablemente sí, creo que tienes razón. Sí. A veces también hay algunas ofertas que notas que si no eres extranjero no las tendrías, ¿no? Por ejemplo, me pasó que nos invitaron a unos amigos, tanto chicos como chicas, a un viaje para ir a una conferencia y ya está. Ir y te pagaban el viaje y un sueldo y todo, y simplemente querían esta presencia como europea ahí, ¿no? O bueno, o cara europea ahí, porque a lo mejor eres europeo pero con rasgos asiáticos o negros y tal, y no los quieren, ¿sabes? ¿no? Entonces es como, es un poco así, un poco random. En China hay una expresión que dicen que es yangqi. Yangqi significa presencia más occidental y para ellos ahora cada vez menos, ¿vale? Pero tradicionalmente eso era como que de más nivel o como que ya, ¿sabes? ¿No? Más sofisticado quizás. La mentalidad está ahí un poco. Exactamente, pero ahora las cosas obviamente yo creo que se nota, ¿no? Como los chinos cada vez tienen más importancia a nivel influencia global y tienen más seguridad en sí mismo, confianza y como que ya se ven y dicen, estamos al mismo nivel, claro, ¿sabes? las ¿no? cosas están Exactamente. cambiando un montón, 100%. Entonces a mí eso en realidad me parece fantástico, que también se den cuenta del valor que tienen intrínsecamente y que no pongan a nadie por encima ni por debajo. Y volviendo un poco al tema de los estudios y lo que es tu carrera y tal, ¿no? ¿Qué diferencias y similitudes ves en el sistema educativo chino y el español? Similitudes yo creo que, bueno, esto de teoría y memorizar y escupir la teoría en el examen y algo que no es muy práctico, etcétera, esto es algo que tenemos en España y en China creo que también. Creo que también en China hay como mucha diferenciación entre los programas de chinos y los de extranjeros. Es decir, hay másters que los chinos no pueden hacer y másters o por el programa en sí. Entonces es un poco como, bueno, esto en España no está. Si hablas español o inglés o en la lengua que sea el máster, lo puedes hacer sin problema. Entonces esto es sí, un poco... Ok, ya. Y también diría la relación con los profesores, que es como en España no tenemos tan buena relación con ellos. Creo que aquí la figura de el docente es como muy respetada y admirada, Sí. mientras que en España esto lamentablemente no lo tenemos, ¿no? Entonces es muy normal agregar al profesor a WeChat y escribirle y preguntarle cosas a las 8 de la mañana o 9 o un poco anytime, ¿no? Sí. Y mientras que en España es como, uy, no, esto de tener a un profesor en Barreras, WhatsApp barreras. es como, no, pues esto es muy diferente. Sí. Está chulo, me gusta. O sea, que tú crees que la figura del profesor aquí es como casi una figura paterna o materna fuera de lo que es tu hogar, ¿no? O sea, es un poco tu padre o tu madre fuera de casa, ¿no? Un poco sí. También después, bueno, te encuentras de profesores que no son tan así, ¿no? Pero en general Ya. sí que si te pasa algo, escribe al profesor, o sí, como que se supone que te tienen que cuidar y sí. Exactamente. Oye, y a la hora de buscar trabajo en China, ya que eres mi compañera de trabajo, o sea, ¿cómo has visto que es de importante el tema de la titulitis, ¿no? El tema de tener un título universitario y qué peso tiene buscando trabajo en China como extranjero?
Sinceramente creo que como extranjero no tiene tantísima importancia porque tú lo que aportas es el valor, la guay. Es decir, el valor de extranjero, ¿no? El idioma, la cultura, tu experiencia en otro país. Entonces creo que no es tan importante, pero para los chinos quizás sí que la competencia es más fuerte, diría tal vez, y también creo que las universidades así más top están súper reconocidas en el país. Es decir, noto que realmente la gente las admira muchísimo, de wow, estudios ahí, es como, hay mucha admiración, cosa que en España a lo mejor es más como, bueno, pagas y ya está, ¿no? Es un tema más económico, en China hay un punto más como de... Has podido entrar por la nota y tal, ahí, eso es. Eres un buen estudiante, esfuerzo, bla, bla, bla. Igual que yo, creo que ves claramente una correlación entre lo buena que es tu universidad a la hora de estudiar eso, de elegir una carrera y tal, y lo bueno que es tu trabajo o las puertas que te abre para el futuro laboral, digamos, ¿no? Bueno, diría que sí, es decir, siempre ayuda, pero tampoco creo que sea algo súper estático, ¿no? Al fin y al cabo es el valor que tú aportas y en China, o sea, hay muchísimas universidades, ¿no? Y no significa que solo aquellos que entran en las top son los únicos que van a poder, ¿sabes, no? Esto es muy interesante, por cierto. Un día voy a hacer un vídeo dedicado exclusivamente al sistema de universidades, porque literalmente tienen como sus categorías y sus tiers, ¿vale? Y esto me gustaría explicarlo en otro vídeo aparte, pero me has dado una buena idea, de hecho. Dale. Oye, ¿y cuál ha sido tu mayor reto en tu experiencia como estudiante aquí, no? Supongo que el idioma, pero no sé, dime tú, Adivina. COVID. Yo creo que COVID, vale. Vale, pues el COVID, claro. Porque fue el 2020, 6 meses de cuarentena en el campus. Después en 2022, 50 días encerrada en casa por tema de COVID. O sea, creo que eso ha sido el mayor reto. El idioma también lo fue. Pero bueno, es como que te acabas apañando. Yo vine también con un poco unas bases ya de chino, que bueno, igualmente tampoco me enteraba de nada, pero bueno, como que algo pillaba, ¿no? Entonces creo que el COVID, sí. Oye, ¿y tú crees que en España tenemos una buena preparación con respecto a estudiantes del resto del mundo? Porque yo sé que tú en el máster tienes compañeros de cualquier lado del mundo, en realidad, ¿no? O sea, de otros países y tal. ¿Cómo te notas de preparada versus esta gente? Esta gente, o sea, un poco tal, pero... yo creo que en general los españoles bien, o sea, tío, que suena como Rajoy. Como Rajoy. Creo que en este aspecto bien, por ejemplo, la beca de excelencia académica, creo que 3 éramos españoles, 3 de 10, o sea, como en verdad, creo que estamos bien en ciertos aspectos, en otros a lo mejor no tanto, pero tampoco creo que... No sé, ¿tú qué piensas? Yo tengo una pregunta más específica en cuanto a esto, ¿no? Porque tengo también experiencia como estudiante aquí y como que he observado también en otros estudiantes pues un poco sus fuertes y debilidades, ¿no? ¿Tú crees que en España tenemos, por ejemplo, las mismas habilidades de presentación o de public speaking, ¿no? O sea, lo que es hablar en público y tal, que quizás un estudiante de Estados Unidos o el norte de Europa y otros países así? Y ahora las cosas están cambiando, ¿no? Y cada vez más en las universidades como que te fuerzan más a hacer speech y hablar en público, etcétera, pero sí que creo que en otros países a lo mejor ya desde que eres muy pequeño ya tienes más esta cultura de hablar en público, expresarte en público, etcétera. Así que creo que esto sí que tal vez... ¿Y los chinos? Sí, bien. Sí que es a lo mejor un poquito más tímidos o más leyendo el papel, pero creo que depende muchísimo de la persona. He visto chinos que han hecho una exposición increíble, otros que no tanto, así que creo que un poco depende. Oye, y para aprender el idioma, ya que has estudiado un curso de idioma, o sea, concreto del chino, ¿no? Y de su cultura y de la gente y demás, ¿qué es lo que más te ayudó a mejorar o cuál fue tu método para decir, bueno, es infalible, ¿no? No tengo ningún método infalible, ojalá. Yo creo que es venir al país si se puede y hablar. Yo también antes tenía como referencia el HSK, ¿no? Que es el examen para un poco el nivel de chino, pero después es como que me di cuenta que realmente no significa nada. Es decir, bueno, perdón, no es que no signifique nada, pero puedes tener el HSK 4 o 5 y realmente tu speaking no es bueno, porque esa parte no está incluida en el examen. La habilidad comunicativa, realmente. Sí. Así que bueno, yo recomendaría películas y música. A mí reconozco que es un tema que me costó el hecho de que me gustaran las películas chinas.
Pero si no os gustan, forzaros porque vale mucho la pena y después os acaban gustando y son chulas. Yo he de decir que películas de producción china me gustan algunas contadas, pero las que son buenas son buenísimas. Sí. O sea, la verdad es que sí. dices, me cago en la leche, sobre todo qué pedazo de guión y del tema de actuación, sobre todo. Antes, yo por ejemplo, me acuerdo de que de pequeño mis padres pues, me ponían series y tal chinas que decía yo, ¿por qué actúan tan mal? Pero hoy en día hay unos actorazos, tío, que lo flipo. Bueno. Soy sincero. Es la diferencia un poco también cultural, creo, ¿no? Tal cual. Con la musiquita así de fondo como tú, sí, como es como... También porque teníamos como referencia Hollywood y la cultura americana y tal, entonces como es algo tan diferente, pues es como que... Cuesta acostumbrarse. Exactamente. Es Hay muy... que forzarse. Bueno, entonces, en conclusión, ¿tú recomendarías venir a Shanghái o a cualquier otra ciudad de China como estudiante y experimentar esto? Muchísimo. Aunque te haya pillado el COVID y Sí, todo el claro, COVID. es que a mí es que me he comido el COVID entero, pero ahora que ya las cosas se están abriendo y se están calmando, creo que es una experiencia súper chula y que vale mucho la pena, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí, tanto. Para ti, el hecho de estar tan lejos de tu familia es un factor que a ti te afecta mucho o supongo que sí, ¿no? Pero... Hombre, claro. Sí, o sea, eso es muy duro. Hace ya como 3 años y pico que no vuelvo a España y se hace duro. Sí. Yo también. También, ¿no? Echo de menos a mi gente. Bueno, os echo de menos. Oye, y antes de acabar la entrevista, tengo una preguntita bonus, ¿vale? A ver si me la puedes responder. Si no quieres responderla, no pasa nada, ¿eh? Okay. ¿Tú viniste con pareja o sin pareja aquí a China? Yo vine con pareja. Tú viniste ya con pareja. He de preguntarte esto porque me parece muy interesante. En las universidades chinas se te acercaban mucho, en plan, como para intentar ligar contigo o en plan, vamos a añadirnos al WeChat y tal, lo típico, ¿no? Bueno, creo que sí, pero no sé si tanto como para ligar o para simplemente ser amigos. Intercambio de idioma y o tal. Conocernos, sí, cosas así, pero también una cosa como que me chocó mucho es que yo en mi mente era como, bueno, voy a China y no voy a estar con ningún extranjero, como obviamente que no. En cambio llegué, están los dormitorios de extranjeros y los de chinos, como separados. Después, claro. En mi clase eran todos extranjeros. Ya. Entonces, claro, me vi en China, pero rodeada de un ambiente muy extranjero. Y entonces ahí es cuando tienes que un poco hacer un esfuerzo y salir. Integrarte a ellos. Sí, que no es fácil a veces, ¿eh? Yeah. Sí. Y tú saliendo de fiesta con chinos y tal, no sé si lo haces a menudo o no, pero no sé, ¿es diferente que salir en España o...? Sí que creo que es diferente. Los bares también son muy diferentes. Es como que los chinos en general son muy de estar en mesas y beber en mesas, no tanto como de ir a bailar, etcétera, que también, ¿no? Los juegos de los dados, de mesa y todo eso, son chulos también, que son para beber, o sea, no es como para... Es para pimplar para como cabrones, o sea, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Sí. Y tal vez algunas fiestas se acaban antes que en España. Bueno, pues oye, no te voy a robar más tiempo. Me ha encantado que me cuentes un poco tu punto de vista y sobre todo tu experiencia viviendo aquí como estudiante. Muchas gracias por todo, Daniel. Y yo, antes de acabar, mira, en China esto no lo hacemos mucho, pero te voy a dar 2 besazos. Porque, que te aprecio mucho. Hace como... tiempo que no. Claro. ¿A qué raro sí, hacerlo aquí? Es como, wow, la cara y la cara, como... Me está tocando, ¿qué haces? Sí, no, en Chile es como... Y encima con el COVID, o sea, ya la de Dios, ¿no? Bueno, chicos, pues hoy llegamos hasta aquí y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues clic al like, al subscribe y todo esto. Y nada, nos vemos prontito, gente. ¡Mua! Besote enorme. Hasta luego, chao, adiós.